financiera de las ciudades capitales y que puedan revisar, y más que revisar, me parece importante que en el buen sentido de la palabra se puedan comparar cómo están las otras ciudades frente a cada uno de ustedes. Entonces, nuevamente, mil gracias por la asistencia. Nuevamente a la doctora Laura un agradecimiento especial y doctora Laura, las dejo con usted. Listo. Buenos días para todos. Es un gusto, pues, una vez más estar acompañándolos, pues, en esta presentación del desempeño fiscal. Voy a compartir mi pantalla, pero estoy intentándolo y me dice que todavía no puedo inhabilitar, que estoy inhabilitada para compartir pantalla. Entonces, si me pueden dar la opción para poder compartirles, les agradecería mucho. Laura, revisamos. Perdón, un minutico, doctora Claro Laura, sí. vamos a revisar aquí un apoyo técnico, a ver qué pasó. Claro que sí. Bueno, mientras tanto, les voy comentando sobre la medición. Entonces, efectivamente, como ya lo dijo el doctor Luis Fernando, la medición, o el índice de desempeño fiscal se mide desde el año 2000. Viene como una respuesta al mandato de la ley 617 del año 2000. En el artículo 79 indica que el Departamento Nacional de Planeación tiene que hacer al menos una vez al año una evaluación de la gestión de las entidades territoriales y este artículo se denomina como control social. Entonces hace parte de ese control que nosotros le ponemos a disposición a las entidades o a la ciudadanía en general para que vean cómo están los municipios y los departamentos con respecto al desempeño fiscal. La medición manejó una metodología hasta la vigencia 2019, ¿cierto? Era una metodología que pues ya era bien conocida, promediaba 6 indicadores presupuestales que evaluaban temas de dependencia de las transferencias, que evaluaban el cumplimiento de los límites de ley 617, que evaluaban el nivel de ahorro corriente, el nivel de inversión. Y el servicio de la deuda el pago del servicio de la deuda, y se cambió a partir del año 2020 a un indicador que, si bien incorpora parte de los indicadores que yo acabo de mencionar, tiene en cuenta otros indicadores que evalúan también pues, la gestión y los resultados de las entidades territoriales, incluyendo otros retos de sostenibilidad fiscal que ahorita les quiero comentar. ¿Listo? Entonces, es para que lo tengan pues muy presente. La presentación que vamos a hacer hoy es bastante corta. Queremos dar más espacio a que ustedes hagan las preguntas que consideren necesarias. Este es el segundo año en el que utilizamos esta metodología de desempeño fiscal. Y pues básicamente nuestra idea siempre es que sea de mucha utilidad para las entidades territoriales, pero también para la ciudadanía, y que les ayude a retroalimentar pues la gestión. Creo que ya podemos, ya estoy compartiendo pantalla. Entonces, como les comenté, es una presentación bastante corta. La primera parte vamos a ver un tema de cómo, más o menos, como las fuentes de financiación, los gastos, y ya nos pasamos a la medición. Entonces, esta primera parte sobre las fuentes de financiación de las ciudades que hacen parte pues, de Asocapitales. Es importante mencionar que los ingresos de Asocapitales representan cerca del 54% de los ingresos totales de los municipios del país. Entonces, básicamente, en sus municipios se genera la mayoría de los ingresos se están manejando la mayoría de los ingresos territoriales municipales. Adicionalmente, más de la mitad de los recursos propios, y a recursos propios me refiero a los ingresos tributarios y a los no tributarios, incluyendo lo que son contribuciones, tasas, multas y sanciones, se están generando en todas las ciudades que pertenecen a Asocapitales, ¿sí? En términos de transferencias, las transferencias del orden nacional para Asocapitales tienen una participación del 42% con relación a todas las transferencias del nivel municipal. Y por otro lado, en cuanto al endeudamiento, este corresponde al 82.8% de la deuda municipal, que es muy razonable porque
si empezamos a revisar el saldo de la deuda territorial o el saldo de la deuda sí, municipal más que todo, este se concentra en 4 ciudades principales y pues son las que pertenecen también a Socapitales, que es Bogotá, Barranquilla, Medellín y Cali. ¿Listo? Entonces tiene todo el sentido que hoy el endeudamiento o esta fuente de financiación esté concentrada en los municipios que hacen parte pues de Asocapitales. ¿Listo? Podemos ver acá en la gráfica como esa distribución entre todas las fuentes de financiación que yo acabo de mencionar y es, digamos, una participación importante. En cuanto a los gastos, al igual que los ingresos, los gastos de Asocapitales representan más del 55% de los gastos totales de los municipios del país. Más de la mitad del gasto de inversión, que es el 53.5%, también se realiza en los municipios que pertenecen a Asocapitales. Y en cuanto al servicio de la deuda, pues tiene una participación del 63.2%. ¿Listo? Lo podemos ver también aquí en la gráfica. En cuanto a formación bruta de capital fijo, la inversión en formación bruta de capital fijo sí es mucho más alta o es mucho más relevante en los municipios de Asocapitales. Esto a nosotros nos parece muy importante porque uno de nuestros indicadores en nuestra nueva medición del desempeño fiscal quiere premiar esa inversión en formación bruta de capital fijo, y esta inversión se está haciendo principalmente en las ciudades, con un rezago importante de los municipios de pronto de categorías cuarta, quinta y sexta. ¿Listo? Entonces es un reto que tenemos en las entidades territoriales. ¿Listo? Habiendo dicho esto y habiendo dado este preámbulo, nuevamente les resumo la nueva metodología de cálculo para pasar a explicar todo lo que corresponde a los resultados del desempeño fiscal de la vigencia 2021, que es la más reciente que hemos hecho. Entonces, les mencionaba, el desempeño fiscal cambió a partir de la vigencia 2020. Este es nuestro segundo año en el que usamos esta nueva metodología. Sin embargo, por temas estadísticos, en la página web del DNP se sigue calculando, o se sigue publicando más bien, la metodología anterior. Tengo entendido que algunas de las ciudades y algunos de los municipios incorporaron esta medición dentro de sus metas del plan de desarrollo. Entonces, si ustedes quieren seguir conociendo los resultados, allá están publicados en la página web. ¿Listo? Pero el resultado oficial es el que corresponde a esta metodología que les voy a mencionar a continuación. Entonces, esta es una metodología que cuenta con 2 dimensiones de calificación. Presenta el ranking de desempeño fiscal en grupos de entidades comparables. Corresponde básicamente a las capacidades iniciales para municipios. Entonces, creo que muchos acá están familiarizados con la medición de desempeño municipal. Esta medición también hace un ranking por estos grupos de entidades comparables, y estos grupos se determinan por ciertas características en términos de una dimensión económica, de una dimensión de desarrollo urbano, ¿cierto? Y tiene en cuenta como unas medidas, digamos, generales de los municipios, y los agrupa en 6 grupos que se determinan, digamos, que nos permiten hacer una comparación mucho más homogénea, o por características que nos permiten poner a las entidades en condiciones similares, ¿cierto? ¿Por qué lo hacemos así ahora? Una de las críticas que nos hacían nuestra medición anterior es que era un ranking que podía ser injusto, porque comparábamos a las ciudades más grandes o a los municipios de categoría especial con municipios de categorías cuarta, quinta y sexta, que tenían menos posibilidades de generación de recursos, ¿cierto? Entonces nos decían, claro, si usted me compara a un municipio como Bogotá o al distrito de Bogotá con un municipio pequeño, pues obviamente la comparación no va a ser justa, y quizás este municipio pequeño, no sé, supongamos Silvia, Cauca, siempre va a quedar rezagado con respecto a lo que tiene Bogotá. Entonces, por eso decidimos usar estos grupos de capacidades iniciales y hacer un ranking de esta forma. Ahora, siempre podemos hacer comparaciones al nivel que queramos. Se pueden hacer comparaciones al nivel departamental, se pueden hacer comparaciones también al nivel nacional, se pueden hacer comparaciones entre las regiones o las subregiones. ¿Listo? Tenemos 2 dimensiones de calificación.
una dimensión de resultados fiscales y una dimensión de gestión financiera territorial. Nuestra dimensión de resultados fiscales es un promedio simple de 5 indicadores. Y estos indicadores están relacionados primero con la dependencia de las transferencias, que es una herencia de nuestra medición anterior, ¿cierto? Es la proporción de las transferencias de la nación con respecto a los ingresos totales. Un indicador de inversión que mide la relevancia en la formación bruta de capital fijo. Hace un momento más o menos lo mencioné. Lo que queremos premiar acá es cuál es la proporción de la inversión que se hace en formación bruta de capital fijo de los municipios y darles un mejor puntaje a aquellos municipios que tienen mejores inversiones en estos rubros. Por todas las implicaciones que la inversión en este tipo de rubro genera, ¿cierto? Porque genera mayor crecimiento económico, porque genera mayor desarrollo, porque hoy sabemos que hay unas necesidades territoriales que están relacionadas mucho con la formación bruta de capital fijo. Lo tercero es un indicador de endeudamiento. Decidimos incorporar un indicador contable de endeudamiento total que mide la proporción de pasivos con relación a los activos de las entidades territoriales. Tenemos un indicador de ahorro, ¿cierto? Que es ahorro corriente. Básicamente es la proporción de ahorro corriente con relación al ingreso corriente y una medida de balance fiscal, que es básicamente la proporción del balance primario con relación a los ingresos totales que tiene la entidad. Luego tenemos entonces nuestra dimensión de gestión financiera, que es un promedio simple de 3 indicadores más 2 bonificaciones a la calificación. ¿Listo? El primero es un indicador de capacidad de programación y ejecución de los ingresos y sobre todo de los recursos propios, es decir, de los ingresos tributarios, las contribuciones, tasas, multas, sanciones. ¿Qué medimos acá? La proporción entre el recaudo total que hizo el municipio con relación al presupuesto, el presupuesto inicial. ¿Listo? Entonces, ¿qué tanto se está cumpliendo esa programación, ¿cierto? Y qué tanto se da convergencia entre estos dos momentos presupuestales en los municipios, ¿listo? Luego sigue el indicador de capacidad de ejecución de la inversión, que básicamente es la proporción entre los pagos y los compromisos para el gasto de inversión puntualmente. Tenemos un indicador de cumplimiento de los límites de ley 617. ¿En qué consiste este indicador? Este indicador básicamente lo que tiene en cuenta es, primero, que tienen que cumplir los municipios del país todos los límites de la ley 617. ¿Cierto? Entonces tiene que cumplir el límite de personería, tiene que cumplir el límite de consejos y en caso de que tenga Contraloría, tiene que cumplir el límite de la Contraloría. Una vez se cumplen esos límites, lo que nosotros revisamos es el nivel de holgura que tiene la entidad territorial. Es decir, la brecha entre el límite de la ley 617 para la administración central y la proporción que tiene de gasto de funcionamiento con respecto a sus ingresos corrientes de libre destinación. Este indicador se mide de forma comparada. Entonces, lo que hacemos es, por las mismas categorías presupuestales que definió la ley 617, revisamos cuál es el promedio de la holgura en los municipios de la categoría y si su municipio o su entidad está por encima de ese promedio, obtendría 100 puntos. Si se encuentra por debajo, hacemos una regla de 3 simple, donde el 100 es el promedio, digamos, que obtiene la categoría presupuestal. Y luego tenemos dos bonificaciones, una bonificación por esfuerzo propio y una bonificación por actualización catastral. Esta bonificación por esfuerzo propio lo que hace es medir el crecimiento en 2 vigencias continuas, ¿cierto? De los ingresos tributarios y no tributarios o los recursos de esfuerzo propio de las entidades territoriales. ¿Listo? Si hay un crecimiento continuo durante 2 vigencias, promediamos esa proporción de crecimiento y se les otorga un puntaje en esta dimensión de gestión financiera territorial. Luego tenemos también un bono por actualización catastral. Entonces lo que hacemos es premiar a aquellos municipios, este bono solo aplica para municipios, no para departamentos. Si los municipios se encuentran actualizados completamente, tanto en su dimensión urbana como en su dimensión rural, entonces obtendrían 2 puntos en la dimensión de gestión financiera territorial. Importante, la dimensión de resultados fiscales pesa al 80%
de la calificación del índice de desempeño fiscal, la dimensión de gestión financiera pesa el 20% del índice de desempeño fiscal. Y para que lo tengan en cuenta, nosotros utilizamos para la definición de todas las variables que hacen parte del índice de desempeño fiscal el formato que se conoce como formato de operación efectiva de caja, que es una clasificación de los ingresos y de los gastos, haciendo una adaptación al Manual de Estadística del Fondo Monetario Internacional. Esta es una publicación que hacemos también anualmente, y que ustedes ya la pueden encontrar publicada en la plataforma sisfood.np.gov.co. Pueden hacer la descarga de la operación efectiva de caja desde el año 2000 hasta el año 2021, que es la vigencia más reciente. Este fue un año de muchos retos, básicamente porque a partir de esta vigencia, que es la vigencia 2021, que es la que evaluamos este año, tuvimos que utilizar los nuevos catálogos, el CCPET y el nuevo reporte a partir del CUIPO. Entonces fue un año de mucha adaptación, de revisar cómo se hicieron los reportes, de hacer una nueva homologación de nuestros códigos de operación efectiva de caja con el CCPET, de hacer una revisión del nuevo reporte y adaptar todas nuestras metodologías a este nuevo reporte. Entonces fue un año retador. Ustedes se pudieron dar cuenta que la publicación de la operación efectiva de caja se demoró un poquito más por eso. Hubo una reapertura del sistema luego del cierre definitivo que estaba definido en la resolución 035 de la Contraloría, y esta reapertura pues se hizo a 30 de junio. Eso también hizo que tuviéramos que correr un poco para poderles presentar estos resultados, pero creo que a pesar del reto pudimos cumplir, y a finales del mes de julio pudimos sacar una versión preliminar del índice de desempeño fiscal, ya luego después de que evidenciamos algunos cambios por unos temas en el reporte, se hicieron unos pequeños ajustes en algunos municipios, pero lo que les estoy presentando hoy, o lo que les voy a presentar a continuación, es la versión definitiva de esta medición de desempeño fiscal para los municipios que hacen parte de Asocapitales. ¿No? Veamos entonces, primero, pensando en el promedio, el índice de desempeño fiscal promedio de sus municipios es de 58.36 puntos para la vigencia 2021, y esto implica que son casi 4 puntos por encima al promedio municipal nacional. Es decir, las ciudades capitales sí están mostrando unos mejores resultados en su desempeño fiscal y en todos los indicadores de sostenibilidad fiscal que nosotros hemos incorporado en nuestro indicador. Cuando revisamos la desagregación por la dimensión de gestión y la dimensión de resultados, vemos algo muy similar. Entonces, la dimensión de gestión, vemos que ustedes obtuvieron en promedio 78.43 puntos, casi 9 puntos por encima de lo que obtendría el promedio municipal. Y en la dimensión de resultados obtienen 53 puntos versus 50.3 puntos que obtienen los municipios, digamos, en promedio. ¿Listo? Entonces, ya podemos evaluar, digamos, caso a caso o variable por variable, cuáles son como las diferencias con el resto de municipios, pero también cómo mejoraron con respecto al año 2020. Y esto es muy importante porque el índice de desempeño fiscal del año 2020 se vio muy castigado para la mayoría de entidades territoriales, porque fue el primer año de la pandemia, porque fue el año en el que pues hubo confinamientos muy fuertes, que pararon la dinámica económica de muchos municipios, que tuvieron repercusiones importantes en el recaudo de recursos propios de las entidades, y la verdad es que nuestro índice, como está pensado, sí premia mucho la capacidad de generar recursos propios. Entonces, digamos, fue un año en el que cayeron la mayoría de los indicadores del desempeño fiscal, y por eso queríamos hacer esta comparación. Veamos en promedio, en términos, pues la dependencia de las transferencias en el año 2021 bajó. Eso quiere decir que pudieron tener un mejor resultado en el indicador gracias a esto. Entonces, en el 2020 la dependencia de las transferencias estuvo alrededor en Asocapitales, estuvo alrededor de 66.34% versus 2021 que fue de 58.17 puntos, o una mayor capacidad para generar recursos en la entidad territorial como tal.
En cuanto a la inversión en formación bruta de capital fijo, entonces vemos que subió ligeramente, no fue mucho, pero sí hubo una mejora allí. El promedio del 2020 fue del 12.34 versus el promedio del 2021 que fue del 12.48 respecto a todo el gasto de inversión. Sin embargo, sigue siendo retador. Algo importante es que se encuentra por debajo del promedio municipal, que más o menos está alrededor del 22%. ¿Listo? En cuanto al endeudamiento de largo plazo, cayó ligeramente. Digamos que la proporción de pasivos con respecto a los activos en el año 2020 fue del 32%, mientras que en el 2021 fue del 30%. También permitió que tuvieran un mejor resultado en este indicador. El ahorro corriente aumentó, también muy asociado a la capacidad de generación de recursos propios. Entonces estuvo alrededor del, en 2021 del 54% aproximadamente versus un promedio del 49% en el año 2020. El balance primario. Esto, digamos que fue alrededor o representa el 8.36% de los ingresos totales de las entidades, mostrando una pues, buena capacidad de ejecución. Este indicador tiene la siguiente interpretación. Excesivos déficits pueden poner en riesgo la sostenibilidad fiscal de las entidades territoriales, de los municipios y de los departamentos. Pero también excesivos superávits pueden estar asociados a problemas en la capacidad de ejecución de las entidades territoriales. Entonces, lo que nos importa medir acá es la tendencia al equilibrio, ¿sí? Entonces, por eso vemos, si bajó la proporción del balance primario con respecto a los ingresos, y esta flecheta está pintada en verde básicamente es porque ahora estamos más cercanos al equilibrio, ¿listo? Con respecto a lo que vimos en el año 2020. ¿Listo? Los mayores desafíos que nosotros vemos para los municipios de Azocapitales están en el indicador de inversión en formación bruta de capital fijo, ya les había mencionado, presentan un promedio inferior al promedio nacional, también muy relacionado con las necesidades que ustedes tienen de inversión en este rubro. Ahora vemos también la dimensión de gestión financiera territorial. Vemos que el nivel de holgura aumentó con respecto al 2020. Mayor generación de ingresos corrientes de libre destinación, es a lo que esto está respondiendo. Entonces, la holgura promedio en sus municipios es de 18.57, ¿sí? Versus el 2020 que era del 13%. La capacidad de programación y ejecución de los ingresos también mejoró, digamos que en el año 2020, debido pues, a los cierres, el recaudo bajó muchísimo. Entonces, el recaudo versus el presupuesto inicial estuvo alrededor de 87%, 88%, versus el 2021 que estuvo alrededor del 115%. Entonces, sí mejoró de forma considerable. Y, digamos, donde sí vimos una ligera caída respecto al año 2020 fue en el indicador de capacidad de ejecución de la inversión. Entonces, pasamos de una capacidad de ejecución de la inversión del 91%, es decir, la proporción de los pagos con respecto a los compromisos representaban casi el 92%, pasaron a representar el 87%. Entonces, se constituyeron en mayor medida, pues de acuerdo a los momentos presupuestales y a los reportes que ustedes hicieron, se constituyeron mayores reservas presupuestales en la vigencia 2021. Listo, ¿y qué vemos? El mayor desafío para los municipios pues está en este tema de la capacidad de la ejecución de la inversión. Ahora hicimos un ranking de las ciudades que pertenecen a Azocapitales, pero bueno, yo lo que los invito es a que ustedes revisen su municipio, en qué grupo está y ver cómo le fue dentro de su grupo. Vemos que el municipio con mejores resultados para la vigencia 2021 de Azocapitales y también del país fue Bogotá. Obtuvo 85.78 puntos en el índice de desempeño fiscal, seguido de Medellín. Ambos municipios con el mayor rango de desempeño fiscal, que es el rango de solvencia, seguidos por Río Negro y Cali, que igual tuvieron unos muy buenos resultados, digamos, obteniendo más de 70 puntos en el indicador de desempeño fiscal. Luego ustedes pueden ver cómo están organizadas las demás capitales o demás municipios que pertenecen a sus capitales. Acá, como ustedes pudieron ver, incluimos a Río Negro y a Soacha.
para que ustedes vieran pues los resultados de estas entidades. ¿Qué se puede destacar? No tiene ningún municipio en deterioro, que es obtener menos de 40 puntos en nuestro indicador de desempeño fiscal, pero sí hay bastantes retos en el sentido de que todas estas entidades que se encuentran hoy en naranja puedan empezar a avanzar o ascender en el semáforo para pues pasarse a los rangos de mayor de 60 puntos en el desempeño fiscal. También es un desafío en general para la mayoría de los municipios de nuestro país y de los departamentos de nuestro país. Sí se destaca que, digamos que se quedó en las ciudades los rangos pues más altos en el desempeño fiscal. De hecho, recientemente tengo entendido que Bogotá empezó pues a publicitar mucho su resultado. Medellín también es muy juiciosa con el trabajo que hace ellos. De hecho, nos han buscado para que se pueda replicar estos resultados y ellos antes de que salga la publicación puedan tener como un avance importante de cómo les fue en el desempeño fiscal. Paso a unas conclusiones muy generales y si quieren, ahorita podemos responder algunas preguntas. Entonces, lo primero, las ciudades capitales tienen una participación muy importante en la generación de ingresos a nivel territorial. Sus recursos propios representan mucho más de la mitad de los ingresos de todos los municipios del país. Entonces, sí constituyen un foco de desarrollo pues importante. En términos de gastos también tiene una participación bastante importante. Vimos que sus gastos correspondían a más del 50% de los gastos municipales, muy jalonados por la situación de Bogotá, claramente, que es una ciudad que tiene una participación importante tanto del ingreso como en el gasto nacional y territorial en general. El endeudamiento municipal, jalonado principalmente por 3 capitales, Bogotá, Medellín, Barranquilla. Cali también tiene un nivel de endeudamiento alto, pero pues digamos que el de Bogotá, Medellín y Barranquilla es bastante superior. Y respecto al año 2020 se destaca mucho que las ciudades capitales mejoraron en casi todos los indicadores que componen el desempeño fiscal. Se destaca mucho la disminución de la dependencia de las transferencias, pasó casi de 67 puntos a 58 puntos, una mejora muy importante, y pues obviamente la mejora en el nivel de holgura, pasó más o menos del 13% a el 18%. Entonces, esas son como las cosas más destacadas que podemos decir de sus municipios. Ahora sí doy espacio a que podamos contestar algunas preguntas o que podamos discutir temas que ustedes tengan respecto a la metodología y respecto pues, a los resultados individuales, si lo consideran. Doctora Laura, muchas gracias. Muy interesante la presentación. Yo le voy a pedir el favor que nos regale, si es tan amable, esta presentación, por favor. Bueno, tenemos como 84 personas conectadas. No sé quién tiene alguna inquietud. Sí, buenas. Yo les pediría el favor que levantemos la mano para poder identificarlos y cuando pregunten decir de qué entidad somos, por favor. Sí, Jason, adelante. ¿Quién está? Por favor, qué pena que no veo. Buenos días a todos. Mi nombre es Jason Ipia Astudillo. Soy contratista de la Subdirección de Finanzas Públicas de la Alcaldía de Santiago de Cali. Actualmente, digamos, estamos con un grupo de compañeros del Observatorio de Hacienda Pública Distrital, que es un proyecto del Plan de Desarrollo de este gobierno. Muchas gracias, Laura, por tu presentación. Digamos, nosotros hemos venido trabajando este indicador desde estos años. Yo, digamos, hace algún tiempo también participamos de la socialización del 2020. Yo, digamos, en particular, para el caso puntual de Cali, nosotros, digamos, hemos venido avanzando significativamente en el cálculo de estos indicadores con las diversas metodologías que ha empleado el DNP. Además, digamos, de que creo yo que esta nueva forma de evaluar el desempeño fiscal pues, es más oportuna y, digamos, un poco más homogénea para los municipios que pertenecen a SOCapitales. Sin embargo, creo yo
que un debate que puede surgir de los indicadores de desempeño fiscal es en la forma como se evalúa el IDF. Es decir, la literatura, desde que el DNP comenzó a calcular el índice de desempeño fiscal, ha venido trabajando en tres frentes. Una que es analizar los resultados de manera descriptiva, que puntualmente lo hace el DNP con los informes que sacan año a año, pues expresando un poco los resultados del IDF. Y aquí va mi primera pregunta. Entonces, dentro de esos resultados, cuando se hace un análisis de correlación de las variables que conforman el IDF, es decir, las asociadas al desempeño fiscal y las asociadas a las de gestión financiera, no se encuentra, digamos, una correlación en muchas de esas variables con el IDF. Lo otro es que la literatura ha venido trabajando no tanto en la forma como se evalúa el IDF o como lo hace el DNP, que de hecho creo que es una forma, digamos, metodológicamente muy exacta, sino más bien en determinar cómo el IDF, digamos, afecta ciertas variables económicas y ciertas variables sociales. Ya hay trabajos que muestran, por ejemplo, cómo un aumento de un punto en el índice de desempeño fiscal puede disminuir, digamos, la mortalidad infantil. De esos trabajos hay bastantes en la literatura. O cómo un aumento en un punto porcentual del IDF ayuda a mejorar los indicadores de necesidades básicas insatisfechas. Y otra rama de la literatura que ha venido trabajando los resultados del IDF, que creo yo que sería parte crucial de la discusión, no la forma como se evalúan, porque vuelvo e insisto, para mí es la adecuada y el DNP pues se asesora muy bien y tiene personas, digamos, de alta cualificación en esto, sino más bien es cómo los municipios podemos, digamos, hacer uso de este IDF desde un punto de vista más funcional. Y otra rama de la literatura ha venido indagando, a propósito de la última diapositiva, es cómo hacer un análisis de prospectiva en el IDF. Desde el Observatorio de Hacienda Pública Distrital, digamos, nosotros hemos venido elaborando en este marco, es decir, bueno, ¿cómo hacemos para que Cali aún pase al puesto 2, más o menos decirlo? Entonces, hemos hecho algunas simulaciones de Monte Carlo, hemos hecho un análisis de componentes principales y últimamente, digamos, hemos venido trabajando con dinámicas de sistemas y con datos de panel por municipios, digamos, a nivel suroccidental para tratar de identificar cómo hacemos, o sea, qué palancas movemos, si me permite la palabra, para tener, digamos, unos mejores desempeños fiscales. Por ejemplo, en el caso puntual de Cali, Cali pasó, mejoramos mucho del 2020 al 2021 con todas las complejidades de la pandemia, pero en especial ese aumento de 65 a 71 puntos en el IDF que tuvimos en 2020 a 2021 fue explicado principalmente por los indicadores de gestión financiera y especialmente por el indicador de holgura que tú, digamos, explicaste muy bien ahí. Y, digamos, otra pregunta que creo, reflexión que tengo es sobre la variable de formación bruta de capital. Creo yo, digamos, que desde el DNP quizás se pudiera ampliar un poquito más la definición y la forma como ha sido, digamos, calibrada esta variable que a mi juicio, pues, es una de las más importantes para los municipios, digamos, de asocapitales, incluso, pues, para los municipios donde se encuentra Cali, que es digamos, desde condiciones iniciales categoría C. Y no sé, digamos, desde esas condiciones iniciales y también desde el DNP, digamos, hay documentos un poco más institucionales que puedan ampliar el debate en función digamos, a esas condiciones iniciales. Digamos, te vuelvo y digamos, te agradezco por tu presentación muy clara. Vimos pues que el DNP ya actualizó los datos en su plataforma y digamos, creo yo que desde el Observatorio de Hacienda Pública Distrital de la Alcaldía de Santiago de Cali y desde, digamos, nuestro director Fulvio y la subdirectora Pablo Andrea Loaiza, siempre se nos ha, digamos, incentivado a que trabajemos un poco más en entender el IDF, cómo hace el municipio para estar en una categoría mejor, pero también en explotar, digamos, esto que hace el DNP con, digamos, relacionarlos con trabajos que efectivamente se identifiquen como un aumento en el índice de desempeño fiscal, pues logra mejorar los indicadores de necesidades básicas insatisfechas. Incluso te mencionaba de un trabajo que demuestra ya empíricamente
cómo un aumento en el IDF, en especial para el Valle del Cauca, logra mejorar, digamos, las tasas de mortalidad infantil en municipios como Buenaventura. Muchas gracias, Laura, y muchas gracias a todos por escuchar. No, muchísimas gracias por las observaciones muy relevantes. Para comentarles, anteriormente en el boletín de desempeño fiscal que se sacaba hace un par de años, sí se hacían análisis como el que se mencionó, entonces relaciones entre el IDF y pues el NBI y otros indicadores sociales sí se hacía. Se dejó de hacer un poco porque evidenciamos que no se usaba tanto como esperábamos y sí suponía pues un trabajo bastante importante, pero creo que es valioso poder hacer la propuesta de que hayan cosas que se puedan retomar, porque sí vale la pena mostrar que mejorar en el indicador sí tiene resultado, o sea, sí tiene relación con la capacidad que tengan los municipios y las entidades en general para proveer bienes y servicios en sus municipios y en sus departamentos. Listo, eso con respecto a lo que nos dices me parece súper valioso. Algo que de pronto no mencioné, pero que los invito a utilizar, es nuestro visor de desempeño fiscal. Es un visor muy sencillo, básicamente es lo que les permite hacer comparaciones entre municipios. Ya está publicado en la página web y está publicado también en el CISFUD, entonces es chévere que se pueda utilizar. Pero súper valioso, súper valiosa la primera reflexión con respecto pues a esta correlación entre el IDF y otras variables económicas y sociales importantes territoriales. Respecto a la segunda, que es el tema de formación bruta de capital fijo, me parece súper relevante. Es un reto que nosotros también tenemos. Nosotros siempre hemos hecho la clasificación respecto a variables, respecto al catálogo presupuestal que teníamos. Entonces, hasta el 2020 lo hicimos con FUD y tratábamos de hacer una clasificación en formación bruta de capital fijo basándonos en la definición del Manual de Estadística del Fondo Monetario Internacional, pues con los conceptos que teníamos allí. Pero ahora con JUIPO y con la implementación del CCP, con este nuevo catálogo y con todo lo que tiene este nuevo reporte, creo que podemos hacer una mejor clasificación que para este primer año no la logramos hacer por un tema primero de la obligatoriedad de hacer el reporte de todo lo que corresponde a la MGA y la inversión programática, pero para el otro año nuestro reto es mejorar la definición de formación bruta de capital fijo y que sea mucho más clara y más transparente para ustedes, porque es lo que ustedes dicen, nosotros tratamos de hacer anualmente, así sea una simulación de más o menos cómo vamos a quedar, de cómo nos vamos a comparar, de qué es lo que tenemos que hacer para mejorar. Entonces eso parte de la transparencia de nosotros, de decirles, mire, así vamos a definir formación bruta de capital fijo. Entonces, uno de los retos y una de las cosas que estamos trabajando para la vigencia 2022, o sea, para el cálculo que vamos a hacer el otro año, es mejorar esta definición a partir del catálogo de la MGA, pero todo va a estar muy atado con cómo se organice pues el reporte y que haya una obligatoriedad en que también las entidades territoriales, los municipios puedan hacer un reporte en el que nos digan claramente el producto, ¿cierto?, de la MGA para el cual se utilizó el presupuesto. Y eso nos va a permitir hacer muchos más cálculos de eficiencia de gasto público. Entonces también es un reto para nosotros, pero sí es verdad que también es una tarea que estamos en deuda de poder presentarles a ustedes una definición mucho más clara de lo que nosotros estamos concibiendo como formación bruta de capital fijo y cómo lo estamos midiendo para efectos del desempeño fiscal. Ok, gracias, Laura. No sé quién tenga otra inquietud. Secretario Narváez. Sí, mil gracias. Doctora, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Muy buenos días. Mi nombre es Luis Eduardo Narváez Mejía, secretario de Hacienda del municipio de Pasto. Doctor Villota, mil gracias por este tipo de espacios donde uno tiene una cantidad de dudas sobre el índice de desempeño fiscal tan importante para nuestras ciudades capitales. Doc, la duda mía va frente al caso de la nueva plataforma que se acabó de crear. Estamos hablando de la CISFUD, donde nosotros vemos un histórico de resultados en donde se presenta del 2000 al 2021 sobre el índice de desempeño fiscal. No obstante,
Cuando nosotros los vemos por el visor, vemos unos resultados completamente diferentes. Yo miro el visor uno a uno, 2018, 2019, 2020, y Pasto viene avanzando significativamente frente a la zona, ya, y obviamente frente a la región. Pero cuando yo ya lo miro frente al indicador histórico que aparece ya en la nueva plataforma, de verdad que, pues al parecer no hemos avanzado, porque de ser una ciudad sostenible, donde me lo dice en los últimos años, ahora no hemos logrado ese avance. Entonces, esa es mi duda frente al visor, que es muy importante y es una herramienta excelente, no solo para compararnos, sino para ver frente a los diferentes años, pero frente ya al indicador, o hay una tabla en la que la presentan, pues el histórico, ya no nos vemos en la misma forma, porque ahí sí decaigo. Pasto decae completamente. Mil gracias por la duda. Claro que sí. Bueno, creo que debe estar relacionado con lo que yo acabo de mencionar del cambio en la metodología. Nosotros tenemos dos publicaciones en la plataforma SysFood. Una publicación que es con la antigua metodología, que lo que les decía tiene 6 indicadores presupuestales. Y la que presenta el visor es con la nueva metodología, que es mucho más exigente, y por eso seguramente ustedes ahí dicen, no, pero ¿cómo es posible que con el resultado histórico de 2000 a 2021 con la anterior metodología sí mejore, y con esta nueva metodología pues obviamente ahí sí me veo en una situación más crítica? Lo que creo que está ocurriendo con ustedes, y no solo con ustedes, sino con otros municipios y con la mayoría de entidades, es eso. Es que la anterior metodología, digamos que fue oficial, o fue el resultado oficial del IDF del año 2000 hasta el año 2019. Y a partir del año 2020 empezamos a aplicar esta nueva metodología, y llevamos solo 2 años aplicando esta nueva metodología. Esta nueva metodología es mucho más exigente en algunos de los indicadores si la comparábamos con la metodología anterior, y puede ser lo que está ocurriendo en el caso de Pasto. Entonces, ¿cuál es mi invitación? Nosotros, como les dije, seguimos publicando la anterior metodología para fines estadísticos, que permite hacer comparaciones de, bueno, cómo me fue a mí como entidad territorial desde que empezó esta medición hasta hoy. Pero sí hicimos una renovación metodológica, porque lo que evidenciamos es que había nuevos retos de sostenibilidad fiscal que tenían que asumir las entidades territoriales, que no son iguales a los retos que teníamos en los años 2000, que fue cuando se creó todo este conjunto de normas de sostenibilidad fiscal, luego de que evidenciamos un aumento importante en los gastos de funcionamiento, en los gastos, en la deuda territorial, ¿cierto? Se hicieron unas medidas de control y de contención, ¿cierto? Para responder a lo que estaba sucediendo a finales de los años 90 como producto, pues, de la descentralización en Colombia. Entonces, mi invitación es que empecemos de ahora en adelante a utilizar esta nueva metodología y todos los retos asociados a esta nueva metodología que están plasmados en nuestro visor. Nuestro visor está actualizado con la nueva medición, con la nueva metodología, y la anterior metodología se utiliza más para fines estadísticos, porque aparte no nos cuesta nada seguir midiéndole, seguir viendo qué está pasando con ella, pero sí es cierto que estamos tomando estos resultados oficiales a partir de la nueva metodología que expliqué de forma muy general al principio de la presentación. Gracias, doctora Laura. Doctor Carlos Alfonso. Gracias, doctor Luis Fernando. Saludo a usted, al doctor Daniel Espitia, al doctor Diego. No, quería preguntarle a la doctora Laura. El año pasado intercambiamos algunas comunicaciones por los resultados de Valledupar, que desafortunadamente por un mal reporte de la gobernación, pues nos afectó el indicador, pero bueno, este año mejoramos. Quería preguntarle, nosotros los municipios, en el caso de Valledupar, que nos habilitamos como gestores catastrales, y dentro del cronograma con el IGAP y con la Superintendencia de Notaría y Registro iniciamos procesos de actualización, vi que en el indicador de dimensión de gestión financiera no se nos asignó un punto por eso, el tema de actualización catastral. Quería preguntarle específicamente, hacerle esa pregunta a la doctora Laura. Claro que sí. Bueno,
Sí, efectivamente recuerdo mucho el caso pues, de Valledupar, el tema del reporte. Para aclarar al secretario de Valledupar y pues a todos los que nos acompañan acá, nuestra bonificación tal cual como está definida hoy de la bonificación de actualización catastral es bien estricta. ¿Qué revisamos nosotros? Nosotros le solicitamos al IGAC la información de las estadísticas catastrales que nos indiquen que los municipios se encuentran actualizados o desactualizados. Entonces ellos nos pasan un reporte en el que indican si la entidad territorial se encuentra actualizada en lo rural y en lo urbano. ¿Listo? Si se encuentra actualizada tanto en lo urbano como en lo rural, ahí se les otorga el punto. Lo que puede estar sucediendo en el caso de Valledupar, y puedo revisarlo mientras me hacen las demás preguntas para responderles así sea por el chat, es que el municipio está, pues claro, se habilita como gestor catastral, empieza a ser una labor importante en términos de gestión catastral, pero a la fecha, al año 2021, todavía no se encuentra actualizado completamente. Una de las observaciones que pudimos trabajar este año con algunos de los municipios con los que hicimos sesiones de revisión de los resultados en el mes de agosto y en el mes de septiembre, una de las recomendaciones fue que otorgáramos algo de puntaje por hacer gestión, conservación, ¿cierto? Estamos viendo cómo para las próximas vigencias podemos hacerle una modificación al bono de tal forma que más municipios lo puedan obtener, porque con la definición que tenemos hoy y que está avalada, digamos, por nuestro proceso de gestión de calidad del DNP, solo, o sea, uno lo que puede hacer es revisar. ¿Está actualizado totalmente en lo urbano? Sí. ¿Está actualizado totalmente en lo rural? Sí. Y si no está actualizado totalmente, no obtiene el bono. Si se encuentra actualizado totalmente, sí lo obtiene. Eso que ha hecho que muy pocas entidades hoy lo puedan obtener. Y en eso, pues ahí sí, digamos que les doy un poco de razón en el sentido que es un bono muy difícil de alcanzar, pero como les digo, lo estamos revisando para que para las próximas vigencias de pronto premiemos otro tipo de gestiones a nivel catastral de acuerdo con lo que nos reporte el IGAC anualmente. Pero el caso de Valledupar es ese, que seguramente está haciendo gestiones, pero en la totalidad del municipio no se encuentra completamente actualizado y por eso no obtiene el bono. ¿Listo? Esa es la razón. Gracias, doctora Laura. De todas maneras, sugerimos respetuosamente revisar ese punto de la metodología, teniendo en cuenta que la mayoría de las entidades territoriales, como el caso de Valledupar, han iniciado procesos parciales de actualización por los costos financieros. Actualizar el municipio de Valledupar en los 124.500 predios es una inversión superior a los 11.000 millones de pesos con recursos propios. Entonces, yo creo que la mayoría de las entidades lo han venido haciendo así y de todas maneras es un esfuerzo importante lo que se viene haciendo. Pues, debería también, por lo menos en ese caso, otorgársele punto por las actualizaciones parciales o las gestiones que se vienen adelantando, como usted lo menciona. Gracias. Sí, Gracias, correcto. doctor. Sí, me parece supremamente importante el tema que toca el doctor Carlos Alfonso. Y fíjese que de esta información surgen todo ese tipo de inquietudes, que es un poco el propósito nuestro, pues para que podamos analizarlo, ¿no? Cuando ustedes miran el tema del catastro, efectivamente sí hay una dificultad en la financiación de eso. En eso creo que tiene razón el doctor Carlos Alfonso. No, de Doctora acuerdo. Laura. De acuerdo con ustedes y sí, por eso les decía que con base en esas observaciones estamos procurando revisar cómo mejoramos y premiamos también todas estas gestiones que están haciendo, porque reconocemos que sí tiene un esfuerzo bastante importante de parte de los municipios. Totalmente recibida pues, el comentario. Y doctora Laura, no solamente es un esfuerzo grande en lo financiero, sino en lo político. Usted sabe las dificultades que hay para poder realizar estas gestiones catastrales, ¿no? Entonces sí es un tema importante. Buenos doctora. días, doctor. ¿Cómo está? Liliana Gámez, secretaria de Hacienda Montería. Qué pena. Y en esto yo quería de pronto pedirles una colaboración, dado que sí es cierto, el Montería también tiene un propósito y poder llegar a ser gestor catastral, pero evidentemente los recursos ha sido uno de los puntos críticos. En la semana pasada estuve
hablando con alguien que me dijo que el Banco Mundial había aprobado más de 100 millones para este objetivo. Yo no sé si ustedes sepan de ese asunto, porque incluso son recursos que son condonables, pues no habría que devolverlos. No sé si ustedes tienen información al respecto. Hola, Liliana. Siga usted, doctora Laura. Siga Qué usted, pena. por favor. No, iba a comentar que por mi parte no tengo conocimiento exacto. Como ustedes lo saben, a principios de este año se hizo una reestructuración en el DNP y mi subdirección quedó separada de todo el grupo de Catastro. Pero si quieres, en el chat te voy a poner un correo electrónico de una persona que trabaja del grupo de Catastro que te puede dar mayor información al respecto. Le puedes escribir un correo a esta persona para que te ayude con el tema y pues te dé mayores orientaciones, si estás de acuerdo. De acuerdo, doctora Laura. Y doctora Liliana, vamos a hacerle seguimiento. Doctor Diego de Azocapitales, por favor, oriéntenos un poquito sobre ese tema. Secretaria Liliana, sobre su pregunta, es muy probable que a lo que usted hace referencia es la Nación adquirió hace un par de años, en 2019, un crédito por 150 millones de dólares con el Banco Mundial y con el BID. Ese crédito tenía como varios propósitos. El principal es hacer la actualización catastral en un grupo de municipios, alrededor de 70, que ya están definidos y que están en cabeza del IGAC, y se priorizaron teniendo diferentes criterios, como por ejemplo estar en zonas PDET, tener indicadores que el DNP junto con el IGAC definieron, y esos créditos ya están en ejecución. Otra parte de ese recurso tiene que ver con el fortalecimiento del IGAC, el fortalecimiento de la Agencia Nacional de Tierras y de la Superintendencia de Notaría y Registro para hacer la interrelación catastro-registro. Entonces, si ustedes no han sido notificados, que creo que no, porque las únicas ciudades capitales que estaban en ese crédito ya empezaron el trabajo, que son San José del Guaviare, había una cooperación, y la ciudad de Mocoa, vía el crédito que usted menciona. Nosotros no tenemos conocimiento de ninguna otra ciudad capital que esté en ese grupo de ciudades que les menciono. Gracias, doctor Diego. De todas maneras, vamos a seguir verificando y averiguando. Doctora Liliana, cualquier tema le comentaríamos. Hernán, por favor. Listo, bueno, muchas gracias Laura y al equipo de la Dirección de Estudios de Azocapitales por el espacio. Yo tengo una pregunta, doctora Laura, y es la siguiente. La forma en la cual la constitución de reservas afecta al indicador, al IEF, creo que usted lo exploraba, pero me gustaría saber o tener mayor claridad, disculpe, la forma en la cual lo afecta, creo que a partir del indicador de capacidad de ejecución de inversión. Y una última pregunta sobre el repositorio de la información. Me gustaría saber si esta nueva metodología que se está aplicando para el IDF se va a hacer de manera también para los años anteriores, con el objetivo de lograr comparativos y pues promover la generación de investigaciones sobre el tema. Muchas gracias. Hola, Hernán. Mira, la capacidad de la ejecución de la inversión, lo que estamos tomando para operativamente te lo voy a mencionar. Antes, cuando teníamos FUD, básicamente se descargaba el reporte de inversión del FUD y se revisaba, se agregaba todo el gasto de inversión FUD y se revisaba la proporción de pagos con relación a los compromisos de las entidades territoriales. ¿Listo? Hoy con Cuipo estamos haciendo algo muy similar. Lo que pasa es que descargamos todo o tomamos todo el reporte de gastos y tomamos lo que corresponde a los códigos 2.3, que son los códigos de inversión. Agregamos tanto los compromisos como los pagos, ¿ciertos? Asociados a sus códigos 2.3 de cada entidad y hacemos la proporción, pagos sobre compromisos. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa? Este indicador, la intuición es, nos interesa que haya convergencia entre los dos momentos presupuestales, es decir, que hay un acercamiento entre los pagos que se efectúan por parte de las entidades territoriales a nivel de inversión con los compromisos que ellos hacen, ¿sí? La idea es que, no, que lo comprometido esté convergiendo, o más bien, lo pagado esté convergiendo a lo comprometido. Sin embargo, damos un margen en
para la calificación. Entonces, una cosa es el indicador y otra cosa, el resultado del indicador, y otra cosa es la calificación. Entonces, una vez tenemos la proporción, como lo que a nosotros nos interesa es que los dos momentos presupuestales converjan, entonces lo que hacemos es restarle 100 al resultado que obtuvo la entidad territorial en ese indicador en particular, y si la diferencia en valor absoluto, ¿cierto?, supera el 10%, empieza a disminuir el puntaje de las entidades territoriales, ¿cierto? Entonces, si tu indicador está, o sea, la brecha o la diferencia entre los pagos y los compromisos es del 10% o menos, entonces tú obtendrías, tu entidad territorial obtendría casi los 100 puntos totales. A medida que vaya aumentando esa brecha entre estos dos momentos presupuestales, disminuye el puntaje. ¿Listo? Así es como operativamente lo estamos haciendo, y como lo podrían simular cualquiera de ustedes con base en el reporte de información que han realizado. No sé si hasta ahí fue claro. Sí, señora, muchas gracias. Listo. Y la segunda pregunta, Hernán, que me haces con respecto a si vamos a simular la metodología hacia atrás. Bueno, en su momento no se definió hacerlo. Nosotros empezamos a trabajar con muchas simulaciones con base en datos del año 2018 y del 2019. La del 2019 sí la tenemos simulada, pero porque fue un piloto de esta nueva metodología. Básicamente, entonces quedó simulada como un piloto, pero en términos de repositorio de información, más hacia atrás no implicaría un trabajo de bases de datos muy importantes que no estamos haciendo en estos momentos. Entonces, por el momento, pues no se ha determinado echar la medición, digamos, hacia atrás, ¿no? Partir de esta nueva medición y seguir hacia adelante. La que sí estamos extendiendo lo más que podemos es la de la anterior metodología, Hernán. Con eso, pues te puedo decir qué es lo que tenemos en el momento. Gracias, Muchas doctora gracias, Laura. doctora Laura. Daniel. Gracias, muy buenos días a todos. Doctora Laura, muchas gracias por su explicación. Yo tengo primero una duda muy puntual respecto de la metodología, que quizás se resuelva muy fácilmente, y luego pues una apreciación como general en relación con algunos de los elementos que se evalúan en la misma. Primero es, bueno, en relación con el puntaje que se obtiene por el cumplimiento de la presupuestación de ingresos, esto se califica igual si los ingresos obtenidos son superiores o inferiores a lo presupuestado, o solamente cuando se incumple la meta en términos de no recaudar lo esperado. Y por el contrario, si el hecho de obtener una cifra mayor a la presupuestada, pues no tendría un efecto negativo. Eso es más como una inquietud al respecto. Y la segunda es más como una apreciación. Bueno, yo veo que se está incluyendo allí como un factor muy importante la evaluación de la inversión en formación bruta de capital. Me gustaría saber si se ha considerado también evaluar la calidad del gasto de funcionamiento, que creo que es importante tenerlo en cuenta toda vez que de alguna manera el logro de los objetivos de carácter financiero está asociado muchas veces a la posibilidad que tenga cada municipio en hacer inversión en formación de formación de capacidades institucionales, particularmente en lograr tener una formación de capacidades en materia de personal y en lograr, digamos, mejorar esas capacidades para lograr ese mayor recaudo o esa mejor formulación de proyectos. Y digamos que si no se evalúa esa calidad del gasto de funcionamiento, pues estaríamos de alguna forma impidiendo que se logre ese objetivo por esa vía. A la vez, eso asociado con las restricciones de gasto que se tienen actualmente por los municipios, por los indicadores de disciplina fiscal, valdría la pena quizás hacer una evaluación para interrelacionar esos municipios que tienen dificultades para cumplir esas metas de indicadores, cómo está en materia de capacidades institucionales. Muchas gracias. Bueno, respondo la primera pregunta sobre el indicador de capacidad de programación y ejecución de los ingresos, que está tomando principalmente recursos propios. La intuición de este indicador o en términos operativos, la forma en la que se calcula este indicador es muy similar a cómo se calcula el indicador de capacidad de ejecución de la inversión.
Lo que pasa es que lo tomamos desde el punto de vista de los ingresos, ¿cierto? Como les mencionaba, tomamos los ingresos tributarios y como no tributarios cogemos las contribuciones, las tasas, multas y las sanciones. ¿Qué queremos? Que haya convergencia entre los dos momentos presupuestales, recaudo sobre presupuesto definitivo, presupuesto inicial, perdón. Entonces, la pregunta era si se castiga cuando se excede o cuando está muy por debajo, y la respuesta es sí. La intuición es, la idea o el objetivo, como muy bien lo explicó Daniel, es que haya un cumplimiento de la meta, ¿cierto? O que se acerque mucho mejor la meta, a la meta de presupuesto inicial, básicamente porque hemos evidenciado que muchos municipios cuando programan no son tan juiciosos haciendo esa proyección, digamos que dicen, listo, ya la proyecto por inflación y ya está, y no hacen un ejercicio juicioso de atarlo a todas sus estrategias de recaudo, ¿cierto? Para pues, tener una mejor capacidad de programar y luego que esto les permita también hacer un mejor gasto. Entonces, digamos que se castiga tanto que esté muy por debajo o que esté muy por encima. Y yo se los digo porque nosotros evidenciamos que la mayoría o buena parte de los municipios que tienen menos ingresos, que están en categoría sexta, que son más del 80% del país, tienen un recaudo muy superior al presupuesto inicial, y uno ve el histórico y es así y se mantiene. Entonces lo que uno dice, bueno, entonces ¿cómo están programando si ellos están recaudando mucho más de lo que están presupuestando inicialmente? Después, ¿cómo organizan también su gasto? Entonces, sí es hacerles un llamado que hagan una mejor programación de los ingresos. Obviamente sí se debe hacer de una forma muy conservadora, o nosotros también recomendamos cuando se han hecho capacitaciones para la elaboración del marco fiscal de mediano plazo que sean conservadores, pero que también sea realista. Si mi brecha entre mi recaudo y el presupuesto inicial es superior al 50%, pues ahí ya estoy viendo que la programación de la entidad territorial no está siendo muy juiciosa. ¿Cierto? Que podría haberlo hecho mejor con base en cómo le fue en los años anteriores y con base en las mismas estrategias y las mismas metas que ellos han estipulado sobre su recaudo. Entonces, es muy similar a como les mencioné hace un momento, o a la explicación que hicimos con respecto a los pagos y a los compromisos. El valor absoluto de la diferencia entre el 100 y la diferencia o la brecha entre los dos momentos iniciales va disminuyendo, o sea, que la calificación va disminuyendo a medida que se van separando o hay más brecha entre los momentos presupuestales. Y cuando excede el 50%, ya sea hacia arriba o hacia abajo, estamos viendo que hay una baja capacidad para programar y para ejecutar esos recursos con la intuición que les mencioné hace un momento. Entonces, el llamado es a que haya una programación más acorde pues, a la realidad de la entidad territorial, pero también acorde a las estrategias que están estableciendo desde la entidad territorial con respecto a su propio recaudo y a su propia generación de recursos propios. Entonces, eso con respecto al primer comentario. Respecto al segundo comentario, el tema de calidad de gasto a mí me parece bastante retador, pero lo que a nosotros nos parecía más relevante cuando empezamos a discutir esta nueva metodología era evaluar calidad de gasto, no tanto en funcionamiento, sino en inversión. La recomendación es muy válida, pero tendríamos que tener nosotros de primera mano una calificación sobre capacidades institucionales que no medimos nosotros directamente desde nuestra dependencia o desde nuestra subdirección, porque no corresponde a nuestra competencia hacer ese análisis de capacidades institucionales. Podríamos utilizar ciertas proxies, podríamos utilizar pues algunas mediciones de la función pública, o podríamos utilizar algunas funciones que ya tenemos no sé, dentro del DNP, pues de capacidad del municipio, pero creo, a mí me parece mucho más retador que empecemos a trabajar en temas de calidad de gasto de inversión, que creo que con base en los nuevos reportes presupuestales se podría hacer. Este análisis de calidad de gasto de funcionamiento puede ser muy relevante, pero bueno, ahí tendríamos que sopesar cómo lo incluimos dentro del desempeño fiscal. Creo que podría ser una evolución dentro del indicador de cumplimiento de los límites de la ley 617, que es un indicador que vimos saturado en nuestra metodología anterior, y cuando digo que vimos saturado es que teníamos incumplimientos para la administración central, más o menos de 40, 50 municipios, y además de eso no pasaba en las últimas vigencias, o hacía que el promedio del indicador estuviera por encima de los 92 puntos.
y por eso fue la decisión que se tomó de modificarlo y de no solo premiar el cumplimiento del límite como tal, sino calificar la holgura, pero entiendo lo que nos está diciendo. Entonces sería como un paso adelante, ¿cierto? Para modificar este indicador, y creo que una vez contemos con mejores reportes y con las variables que nos permitan evaluar todo este tema, podría ser una muy buena propuesta. Creo que los retos que tenemos en estos momentos es en términos de información y de cómo medimos esa capacidad institucional atada a ese gasto de funcionamiento que tienen las entidades. Es una propuesta que puede ser, pero nuevamente lo digo, creo que también deberíamos pensar en hacer una mejora en términos de la evaluación de la calidad del gasto de inversión. Y son los retos que nosotros como entidad tenemos desde hace muchos años y que con base en estos nuevos reportes esperamos poder mejorar. Pero muchas gracias, digamos, por los comentarios y creo que sí vale la pena ponerlos sobre la mesa. Muchas gracias, doctor. Doctora Laura. No veo manos levantadas, no sé si hay alguna inquietud adicional en el chat. Sí, en el chat están preguntando desde el municipio de Pereira. Sí. Sobre Laura, los ¿me ayuda que no alcanzo a verlo? Qué pena. Sí, nos escribe José Wilmar, Laura, específicamente sobre los deflactores para elaborar el marco fiscal de mediano plazo. Dice que extendió la consulta al Ministerio de Hacienda, pero que le comunican que ustedes son los que fijan, supongo, los topes o los valores, que con quién se puede comunicar para ese tema. Listo, déjame un momento y te voy a copiar, le voy a responder en el chat de pronto un correo electrónico con el cual se pueden comunicar para que les respondan directamente pues por correo electrónico cuando hagan esta solicitud. ¿Listo? Entonces le voy a contestar por el chat a la persona a la que se podrían comunicar para atender la inquietud. Laura. ¿Listo? Muchas gracias. No sé quién tenga otra inquietud. Tampoco veo en el chat, ¿cierto? Bueno. Pues si no hay más inquietudes, pues terminamos y reiterar nuestros agradecimientos a los secretarios por haberse conectado a esta importante información. Yo creo que es de mucha utilidad para ustedes, para que puedan analizarse, compararse, reiterar la importancia de suministrar la información. Como dice la doctora Laura, hay un nuevo esquema, no solamente de la metodología, sino de la forma como se reporta la información. Reiterarles, insisto, la importancia de ello. Y agradecerle a la doctora Laura, en nombre de Asocapitales, por el esfuerzo no solo laboral que ha hecho para darnos esta excelente presentación, sino por el esfuerzo, porque entendemos que acaba de ser mamá por segunda vez, entonces es un esfuerzo inmenso. Le deseamos muchos éxitos. Doctora Laura, muchas gracias y muchas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes y bueno, no, con mucho gusto. Y pues yo ya voy de salida del TNP, esta es básicamente de mis últimas presentaciones del desempeño fiscal, pero pues esperando que nos podamos encontrar en futuras ocasiones y deseándoles muchos éxitos a todos los secretarios, también a Asocapitales en todas las funciones que puedan hacer, y yo dejaré estas recomendaciones para que las personas que tomen los temas relacionados con el desempeño fiscal pues las puedan acoger y pues las puedan revisar al menos para que mejore la metodología, porque al final nuestro reto era ese, mejorar la metodología del desempeño fiscal y que a futuro pues se pueda dar un mejor resultado para eso. Muchas gracias, doctora Laura, y muchísimos éxitos en sus nuevas labores. Listo, un abrazo muchísimas inmenso. gracias. Muchas gracias para todos. Bueno, muy amable. Bueno, que estén muy bien. Saludos entonces, hasta luego, saludos. Muchas gracias, chao. Chao.